Bueno, entonces vamos a empezar, chicos. Primero voy a leer sobre un poco la biografía de Lady, el currículum de Lady. Pues como formación profesional, ¿no? Su nombre completo es Lady Joana Ríos Santofimio. Ella es arquitecta urbanista. Pues ha trabajado en, voy a leerles desde la parte anterior, desde el 2011. Ha tenido un diplomado en diseño urbano ambiental en la Universidad Gran Colombia en el 2011. También ha hecho un curso de promoción inmobiliaria y urbanismo en la Escuela Complutense de Madrid. Tiene un máster en planeamiento urbano territorial en la Universidad Politécnica de Madrid y es arquitecta por la Universidad Gran Colombia en Armenia, ¿no? En Colombia. Y la homologación lo ha hecho en la Universidad Politécnica de Madrid para ejercer su profesión en Europa, en la Unión Europea. Y el último trabajo, pues, la formación, más bien dicho, académica, pues es el Full Stack Web Development, CodeSpice Academy, ¿no? Ha hecho también una formación tecnológica. En lo que refiere a profesional, ha sido arquitecta autónoma en proyectos, en diferentes tipos de proyectos, también en Europa y en Colombia. Ha elaborado un plan especial de manejo y protección para un conjunto en la ciudad de Bogotá, también el Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz en Cantabria, Santander, España, y pues ha trabajado con uno de los arquitectos que ya yo parece que hemos leído con ustedes, o no sé si ha sido con este curso, con uno de los arquitectos más eminentes en lo que es urbanismo en España y pues a nivel de Latinoamérica, no referencia a Latinoamérica. En la colaboración entonces les decía con Esquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio. Y su último trabajo fue como arquitecta en el ayuntamiento de Nerja, ¿no? Nerja es Málaga, España. Como prácticas pues profesionales, ha hecho prácticas en España en lo que es regeneración de barrios y pues en Colombia, ¿no? En su contexto local. Esto como resumen pues de Lady Joana, que a continuación nos va a dar una conferencia magistral de las pandemias y esta evolución que ha tenido las ciudades a través del tiempo, dándonos enfocándonos en ciertas estrategias que nos van a servir de mucho para este taller. Entonces empezamos, Lady, por favor, compartiendo pantalla. Bueno, primero quería como agradecerles y hacerles una introducción de la oportunidad única que tenemos en este momento de replantear el modelo de ciudad, el que necesitamos, el que queremos y salvaguardar la calidad del aire y el distanciamiento social, ¿no? Que todo esto parece que fuera terrible, pero en realidad es una oportunidad para todos los profesionales que estamos en este punto, ¿no? Vamos con la presentación. Un momento. Hasta que comparta pantalla, Lady, les voy a dar unas indicaciones que, bueno, los chicos ya saben cómo nos manejamos en clase, todos apagados los micrófonos mientras Lady expone su conferencia y luego va a haber unos momentos específicos en los que la arquitecta hará preguntas y quisiera que por favor estén atentos para que respondan a esas preguntas y pues podamos tener ahí una retroalimentación, ¿no? Luego al final de la clase, pues de la conferencia, habrá un pequeño conversatorio que ya será algo un poco más informal en el cual pueden igual preguntar o pueden opinar de acuerdo a la exposición. Entonces así cerraríamos pues la clase, la primera clase que es la parte magistral, luego nosotros nos quedamos ya con otras actividades síncronas, ¿no, chicos? Espero que pues disfruten, aprendan, estén atentos y pues de seguro les va a gustar. Estamos Bueno, entonces. así, ante todo, muchas gracias, Andrea, por la oportunidad también de estar todos reunidos en este formato virtual. Esta también es una oportunidad, parezco positivísima, pero bueno.
Vamos a ver lo que son las pandemias y sus cicatrices. Evidentemente las cicatrices que causa en la ciudad, que más que cicatrices a veces lo pienso como una huella, pero claro, en este momento que estamos de incertidumbre, pues me pareció apropiado que pareciera que nunca nos ocurre, pero es algo más cíclico de lo que parece, ¿no? Entonces, les quería empezar con esta oración de Jane Jacobs. Las ciudades tienen la capacidad de proporcionar algo para todo el mundo, solo porque y solo cuando se crean para todo el mundo, ¿no? Estas preguntas son unas preguntas sueltas que iré desarrollando a medida que vamos avanzando en la presentación. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo evoluciona? ¿Qué ocurre en la ciudad? ¿No? Entonces así va a estar como estructurada la presentación en 3 partes, que son el repaso histórico a través de las pandemias, un ejemplo que me he centrado en Londres porque cuando se ha dado este caso, se ve más registros históricos, ¿no? Entonces la idea es compararlo también a nivel de datos. Y luego tenemos los códigos de ciudad y la ciudad que queremos, o sea, como para finalizarlo. Empezar con esta línea temporal, donde empezamos con la plaga de Justiniano en 1541 a 1543, con una consecuencia de 50 millones de muertes, ¿no? El Imperio Bizantino se encontraba en uno de sus mejores momentos, ¿no? Todo lo que era el Imperio Romano y todo esto, cuando una epidemia que vino a oscurecer el mandato del Imperio Justiniano, en una ciudad que tenía casi 800.000 habitantes y que en una velocidad vertiginosa cayó de repente, producto de la peste, ¿no? Con casi un 40% de la población diezmada, después de que se empezó a expandir por todo el imperio. Ahora seguiremos con esta parte de la peste negra del siglo XIV, 1346 y 1353, de 50 a 25 millones de habitantes, un total de 200 millones de personas. Es uno de los episodios, como de los episodios más oscuros para la población humana. Tenemos una serie de imágenes, empezando por el manual de la cosmografía, que mira los desplazamientos y cómo fueron esas rotaciones a través de todo el continente de donde venía. Se cree que venía desde Asia, bajaba desde Rusia y empezó a descender por toda Europa. Tenemos aquí la típica máscara que ahora usamos con tanto anhelo, que es una de las medidas que se ha implementado para contrarrestar el COVID. Y en esta peste, como seguimos hablando de ella, para el siglo XIV fue la primera vez que se utilizó el concepto de cuarentena o quaranta-giorni, donde los barcos que llegaban al puerto de Venecia se retenían si venían desde Oriente por 40 días. Entonces, la primera vez que en el siglo XIV empezamos a ver este tipo de medidas para amanguar las muertes en Europa. Luego tenemos la viruela. La viruela es muy antigua, pero en el siglo XV, 50 millones de personas murieron. Ahí tenemos unas gráficas, hay poca documentación, puesto que ha sido una pandemia que ha sido endémica de Europa, que se ha desplazado por todo el mundo. A nosotros también nos tocó en el 1520 en territorio americano. Cuando llegaron los españoles murieron 56 millones de nativos, los aztecas en México, los teironas en Colombia, los incas en Perú, los mapuches en Argentina y Chile. No tenían un cuadro de defensas para combatir el virus que les había contagiado el ganado proveniente del mercado euroasiático. Entonces vamos viendo esa evolución a través de
también esas líneas comerciales, ¿no? Cómo las pandemias van recorriendo. En este hilo de cada enfermedad, vemos que es como con más aceleración que va. Claro, el movimiento mercantil hace que también se facilite esto, ¿no? Luego llegó la gripe española, pues, o sea, hay muchas más entre unas y otras, pero las más importantes son estas. Apareció en Kansas, Estados Unidos, que fue el primer caso. Esta gripe española fue para 1918 con un total de entre 20 y 50 millones de muertes. En un solo año mató a 40 o 50 millones de personas en 1918, porque fue para el comienzo para el momento de la Primera Guerra Mundial, mientras todo el mundo estaba en la guerra de trincheras. A esta se le llamó la gripe española, precisamente porque España no participó, se quedó como territorio neutral y por lo tanto llegó después a España. Tenemos la gripe asiática, que fue en 1957, fue en Yunnan, China, fue 1 millón de habitantes la que arrastró, y la gripe de Hong Kong con H3N3 en 1968, 1 millón de habitantes también tenemos en esta. Y una que es mucho más actual, ¿no? El virus de inmunodeficiencia adquirida, VIH-Sida, en 1981 se dio el primer caso del virus, o sea, se presentó el primero, con las consecuencias actuales que todavía tenemos, ¿no? Fue una pandemia que se descubrió en Estados Unidos, está relacionada y se cree que es procedente del contacto que se tuvo en 1920 con los simios del centro de África. Sabemos que se pierden defensas y que el cuerpo queda indefenso ante cualquier virus, y que solo se conoce de 2 personas que se han curado. Y estamos hablando de que ha pasado 30 años y todavía vemos la pandemia en el día a día, ¿no? ¿Por qué recalcar tanto esto de la pandemia al día a día? Porque todo el mundo está pensando que cuándo se va a terminar esto, cuándo va a llegar la nueva normalidad, y bueno, vamos avanzando en este hilo de la historia, ¿no? Empezamos con... Un momento. Con una pregunta que les quería hacer y quería que participaran, escucharle un poco las voces, y es esta. ¿Qué medidas se han implementado a nivel local para superar la crisis sanitaria por el COVID? Esto es para conocer más sobre las medidas que se tomaron en Ecuador y qué creen ustedes. Hola. El distanciamiento social. Sí, esa es una medida, por supuesto. ¿Alguien más? A ver, chicos, les dejo ahí. Levante la La mano, cuarentena. Ay, Evelyn, Luis. Hola. Ya dijo Evelyn, dijo la cuarentena, ¿no? Tú dijiste, Evelyn. Sí, sí. Uh-huh. Sí. Luis, Adrián. Buenas tardes. Yo creo que uno de los puntos que se tomaron en cuenta también era la disminución de circulación vehicular, y de esta forma disminuir la circulación peatonal, o que la gente no pueda salir demasiado a las calles, sería una forma que se tomó. Ok, muy bien. Entonces estas son las medidas que... Esperemos 2 chicos más, Lady, para que quieran perfecto. opinar. Sisley y Victoria y Estefanía, y hasta ahí ya quedaríamos. La suspensión de reuniones en discotecas y eventos sociales es otra de las medidas que tomaron a nivel local para evitar el contagio. Ok, perfecto. También una de las medidas que se tomó fue el cierre de las provincias, o sea que ya no se puede transitar de provincia a provincia, solamente que sea de uso, para transportar alimentos o medicinas. Ok, sí. Entonces sí, estamos más o menos como que todos muy pendientes del desarrollo, de que tenemos que tomar distanciamiento, no sabemos de todas formas
cuáles van a ser las consecuencias a futuro. Es como que en este momento se está viviendo la historia y la vamos cruzando a medida de que van hallando nuevas cosas, ¿no? Hay mucho por decir, pero entre esas está lo que todos hemos mencionado, el transporte aéreo, el transporte a nivel terrestre, el confinamiento o cuarentena. Entonces, sigamos. Ya ha quedado claro más o menos esas medidas que se tomaron y también a nivel mundial, que es el desplazamiento aéreo, ¿no? Vamos a ver, como les había dicho en la introducción, Londres. Tenemos aquí una lámina que está muy bonita, que es sobre la peste en Londres, ¿no? Causada por el cólera. Y vemos cómo se describían y la cantidad de gente que había desplazando los muertos, ¿no? Y todas las fosas, y lo vemos en esta parte de aquí, cómo lo vivieron ellos. ¿Y por qué se llama la Cruz Roja? En este momento nosotros tenemos una cuarentena, siempre se ha creado en Venecia con los barcos y ahora también se hace con cruceros y con todo, pero en este momento era un poco más extremo, ¿no? Te ponían una cruz roja en la puerta y te encerraban con toda tu familia, así no estuvieran enfermos. Entonces terminaba la gente o enferma y morían, o morían de hambre, porque tampoco había tantos recursos ni estaba esa situación de que te voy a ayudar. Entonces estás viendo que las medidas eran de la fecha de 1665, te encerraban y te morías, ¿no? Tenemos aquí, no sé, a ver, un gráfico de las muertes por año que causó. 30.000 en 1603, pero vemos un repunte de 35.000 muertes en 1625 y 10.000 para 1636, ¿no? Y así siguió aumentando y disminuyendo, caía, volvía y así por el estilo. Este es el plano de Londres, donde al igual que en otras ciudades europeas de la época, la peste era endémica en el siglo XVII en Londres. La enfermedad entró en una erupción periódica de epidemias masivas, ¿no? Todo iba arriba y abajo. Entonces se podía ver por años cuántos iba contagiando. Aparte de eso, hubo 30.000 muertes a la plaga, unos... como ya había mencionado los años, y al sur donde estaba el río Támesis, ¿no? Toda esta parte del sur del Támesis, y el puente de Londres, en las partes más pobres de la ciudad la higiene era imposible de mantener en las viviendas superpobladas, ¿no? Y la buhardilla y todo. Se cuenta, ¿no? Que hubo un saneamiento, que no había saneamiento ni desagües abiertos, fluía a lo largo de todas las calles, o sea, todo lo que eran heces se iba a la mitad de la calle, todo salía a mitad de la calle que luego caía al río. Los adoquines estaban resbaladizos, el excremento de los animales, la basura, el barro, el zumbido de las moscas en verano y la inundación de las aguas en invierno. Ciudades que no preveían una canalización que viendo que estaban en la inmundicia, pues nunca se le puso una solución, ¿no? Nunca hubo alguien que dijera, ve, esto como que no está funcionando. Entonces, ¿por qué he saltado a Creta? Para que no se me pierdan los chicos. Mira, Creta es una ciudad del 2000 antes de Cristo que parece muy moderna. Se ha descubierto que los cretenses tenían separado el sistema de aguas de los pluviales y los fecales.
que eso parece que es una tontería, pero que en el siglo de hoy, en la actualidad, todavía hay ciudades en el mundo que no tienen separación de este tipo de agua, ¿no? Algo que parece tan novedoso, ya los cretenses hace 2000, 3000 años, pues ya pensaban en que esto no estaba bien, ¿no? Entonces seguimos con Londres y esta oración que recuerda que morirás, ¿no? Esto era en el siglo XVI. El notable aumento de la mortalidad de las clases altas de Inglaterra motivó el desarrollo de un sistema de alerta que permitiera reconocer los epicentros de las enfermedades con el fin de evitarlas, ¿no? La alerta era publicada en este tipo de documentos que se llamaban los Bills of Mortality y que registraban la mortalidad de las diferentes zonas de Londres y sus causas, o sea que era como un inventario, como una especie de panfleto donde te decían dónde estaban, como lo que se hizo un poco en Seúl de la aplicación que te decía en qué lugar estaba el enfermo, cosa que crea que muchas de estas personas fueran aisladas socialmente y que al final la reacción del miedo y de la violencia pues cayera sobre ellos, ¿no? Acá tenemos al señor John Snow. En el siglo XIX se puede decir que nace la primera epidemiología como ciencia, ¿no? El aporte de John Williams es que él fue el que hizo la primera infografía, esta, que vemos al lado derecho. ¿Qué ha hecho este hombre que le puso como cabeza y que pensó la ciudad? Él cogió un plano de Londres y cada vez que había un muerto, él ponía una línea encima del plano y quería investigar cuál era la causa. Y entonces empezó a poner líneas encima del plano. Y se dio cuenta que esta parte de Londres se concentraba el mayor número de muertes, ¿no? Entonces luego también puso una X, como lo ven aquí, encima de como las fuentes de alimentación, no los pozos, sino la fuente de alimentación donde la gente sacaba agua. Cuando se dieron cuenta que en Broad Street había una fuente donde la mayoría de estas personas estaban muriendo, fueron a investigar el pozo, un pozo que estaba al lado, y se dieron cuenta que en ese pozo un niño que estaba enfermo de cólera habían tirado allí los pañales, ¿no? Y entonces el agua se estaba infiltrando en esta fuente y por lo tanto fue que en este momento se vio que toda esta población estaba enferma de cólera. Parece que no es un gran avance, pero la observación, el investigar qué era, tener esa intuición de vamos a ver qué es lo que pasa, o sea, nadie se estaba preguntando por más de 100 años qué era lo que pasaba. Y aquí tenemos esta infografía tan bonita. Estamos aquí de nuevo en el Támesis. En 1855, Michel Faraday, científico también, dijo, estoy preocupado por la inmundicia del Támesis, que es esto tan que no vamos a poder vivir, que si llega un verano y que estas aguas no las vamos a poder aguantar. Pues el hombre tenía razón. 3 años después, en 1858, tuvieron que el Támesis fue insoportable, tuvieron que empezar a drenarlo, a ver cómo lo limpiaban, porque es que era insoportable estar en Londres. La campaña contra las ratas. Tenemos estos tipos de panfletos que ya transcurrían por todas partes. Fue como una campaña mundial contra las ratas, puesto que ya se había visto que había transmitido
la peste negra, por las pulgas, y que siempre estaban ligadas al agua y que contaminaban todo, pues entonces fue como una lucha contra las ratas. Esto, pues viéndolo desde la distancia, vemos que son medidas que parecen rústicas sobre qué cosas hacemos para que la ciudad no tenga estas consecuencias fatales de tantas muertes y esto. Acá tenemos un plano del plan de Cerda, lo que se hizo abajo las murallas, como se quería comunicar. La ciudad de Barcelona quería, ya que no tenía estas murallas y que habían venido tantas enfermedades, en 1859, por fin, después de una batalla campal entre la comunidad de Cataluña y en especial el Ayuntamiento de Barcelona con el Estado central, que era Madrid, sobre quién iba a hacer el desarrollo del plan, pues al final Madrid, independiente de que el ayuntamiento hubiese creado un concurso y todo esto, impuso a Ildefonso Cerda para que hiciera la nueva ventilación de la ciudad. Era una forma de sanear con estas transversales, hacer que la ciudad respirara. Es más, este damero en cuadrícula era parte de esa expansión, donde la ciudad pudiese respirar, donde no hubiese tanta contaminación, donde el aire transcurriera mejor, donde hubiese una mejor fluidez y conexión, pero precisamente sabiendo que habían tenido muchas pandemias y que es el estar encerrados y con la tuberculosis y todo esto, que la gente sabía que muchos de los hospitales o sanatorios tenían lugares específicos para asolearse, pues esta fue una de las medidas. Una cosa que a muchos nos interesa, como la Rambla y todo esto, aquí está. Tenemos una sesión de la Rambla donde se ve la canalización, y este es lo que tenemos acá de Barcelona, la Rambla. En esta pandemia me gustaría que me respondieran esto. ¿Qué se diferencia? ¿Qué hay de diferente con lo que yo les he contado que ustedes ven en esta? ¿Cuál es la diferencia? No sé si alguien tenga algo que decir. Hola. A ver, Joel, Sisley, Carlos, Evelyn. Sí, soy yo. O sea, más que todo la diferencia es que, o sea, sí, tal vez todas las evoluciones que ha tenido igualmente el mundo, siempre ha parecido igual una pandemia nueva que tal vez no estamos preparados, pero igualmente hasta ahora. La diferencia sería que otra vez, tal vez existe todos los recursos, pero aparezca lo que aparezca, siempre vamos a tener que evolucionar para poder tal vez restablecer siquiera un poco la normalidad, pero yo creo que no hay un poco de diferencia, la verdad, porque igual como los antepasados les cogió una pandemia, tuvieron que evolucionar hasta ahora, a nosotros también nos tocó lo mismo, así que no creo que habría tanta diferencia, la verdad. Sí, tal vez podríamos tener internet, estamos comunicados con el mundo, pero aún así nos aisló inmediatamente. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Y después comentamos un poco como en general. Bueno, yo creo que la diferencia de esta pandemia con respecto a las otras sería un poquito más de conciencia con respecto a la enfermedad. Es como que las personas tienen mejor calidad de vida en cierto sentido, en el que la mayoría de los que tenemos conciencia y tenemos un poquito de razón,
planteamos o nos replanteamos para adecuarnos a esta pandemia que nos está agrediendo en cuanto a limpiezas, aseo. Y creo que en aquellos tiempos las personas así fueran ricas, era como que no tenían esa costumbre de asearse y había muchas enfermedades aparte de las pandemias en aquel entonces. Entonces creo que más o menos ese sería algo de diferencia. De ahí sí nos aisló completo igual que en otros tiempos. Ok, muy bien. Sí, lo de la limpieza es un punto importante. Incluso uno de los crecimientos poblacionales más grandes de la historia se han dado por la creación del jabón o el descubrimiento del jabón. El jabón lo inventaron, pero la gente que lo descubrió dijo, mira, es que no me voy a enfermar, porque claro, antes también estaba muy ligado en Europa, pensar que si uno se bañaba se iba a enfermar, incluso cosas como para las pestes, en Europa se pensaba en las mismas que eran como vapores supuestamente venenosos que entraban y te enfermaban. Claro, no se buscaba nunca cuál era en realidad el origen, ¿no? ¿Alguien más? Quiero escucharlos. Estaba Carlos y Evelyn. Sí, yo soy Carlos. La diferencia sería en los sistemas sanitarios. Todo eso al día de hoy ha cambiado mucho. O sea, como nos comentaba que de ese niño que habían botado los pañales y el niño estaba infectado con cólera, entonces eso ya no pasa hoy. Recuerdo que nos contaban que en Londres allá tú caminabas y te botaban las heces fecales, o sea, no tenían como decir, desagües. Hoy en día sí tenemos eso. Pero lo que se mantiene es que la gente no tiene conciencia, o sea, como decir, no acata ciertos tipos de órdenes y, por ejemplo, ahora se ve aquí en Ambato que sigue habiendo la aglomeración de personas y todo eso y posiblemente volvamos a esto del semáforo rojo que lo estamos implementando aquí en Ecuador. Ok, ya, sí, también esa era una de estas, y lo que contabas tú también lo habíamos repasado un poco con el sistema de agua, ¿no? Que no tener entendido la ciudad como donde estamos viviendo y ver que se está amontonando la basura fuera de la muralla, que ya ni fuera de la muralla está, y el adoquín está resbaloso de las heces. Claro, esto era un poco de miseria, de enfermedad y de todo lo que se nos ocurra. Imagínate, es que las descripciones en la literatura, me quedo corta con lo que dicen, ¿no? Es vomitivo, ¿no? ¿Alguien más? Cuéntame, ¿quién era? Bueno, yo creo que también una gran diferencia entre lo que pasaba antes con esto de las pestes y las epidemias a lo que estamos viviendo hoy en día puede ser que un poco ya ha ido pasando como que mucho el tiempo y entre más pasa el tiempo nuestro planeta se va degradando mucho más, que tal vez antes nuestro planeta resistía ese tipo de enfermedades, como que tenía mucho más resistencia a eso, pero conforme ha ido pasando el tiempo y ha ido evolucionando el ser humano y sus actividades también, han logrado esto de la contaminación y creo que también es un factor del cual nosotros dependemos mucho para superar esta pandemia. Y bueno, además de ello, también como antes tuvo que reestructurarse la ciudad, creo que de igual forma con esta pandemia va a tener que reestructurarse de igual forma la ciudad y la forma de vida también. Claro, siempre, bueno, no sé si hay alguien más. Es por hacer... Bueno, Luis, ya con Luis terminamos para continuar con la conferencia. Sí, solo un aporte que quería más o menos. Un punto también yo creo que también fue lo que es la evolución de la parte social de las personas, la ideología de cada una persona, porque la gente ya por el transcurso del tiempo ha ido ya liberándose
de algún yugo. Por ejemplo, lo que pasaba en la antigüedad era la iglesia mandaba muchísimo. Entonces, mucha gente decía que es un castigo de Dios, muchas de esas enfermedades son pandemias y se reunían en las iglesias y creaban un poco de infección, un poco de contagio. Entonces, en la actualidad creo que la gente ya es un poco más, y la gente ya entiende cómo está sucediendo y cómo se puede evitar este tipo de situaciones. Bueno, haciendo, bueno, con algo como un mix con todo esto, ¿no? Hemos pasado desde la conciencia hasta la iglesia. Y es así que se tiene que abordar el problema, ¿no? No se puede dejar un punto ciego en cuestiones tan importantes como el desarrollo de la ciudad, ¿no? La conciencia y cuáles son estas diferencias, ¿no? Las diferencias pueden ser muchas y pocas. Muchas en el contexto de que tenemos la tecnología, el hecho de que los científicos mismos puedan estar enlazados a nivel global y que puedan comparar datos y que se pueda decir cómo evoluciona de una forma más rápida, que no tengas que esperar un mes para un correo desde el otro lado del mundo o un rumor, ¿no? Porque con este tipo de cosas el miedo genera rumores, ¿no? Como en 1906 o 1902 creo que fue, que decían que los judíos eran los causantes de las enfermedades y por eso era que había que exterminarlos, que ellos eran como brujos, ¿no? Esas creencias, la mitología, también enredada con las creencias como no científicas, ¿no? Lo que no nos deja avanzar por prejuicios, ¿no? Entonces, diferencias hay muchas. Que los humanos seamos diferentes a cómo ha evolucionado la tecnología, pues no tan diferentes, ¿no? Porque de todas formas seguimos creando rumores y creyendo en rumores que aparecen en un meme o cosa por el estilo, que a la final no nos deja avanzar, ¿no? Entonces creo algo que escribió alguien que yo no investigué y tenemos la información a la mano, porque yo nada más cojo y hago una búsqueda pequeña de esa información para ver si es real y no necesito salirme de irme a la biblioteca, buscar un libro que no sé cuál es, en la página que no sé dónde, ¿no? Porque buscas en cualquier buscador de internet y es que tienes la información a mano, ¿no? Entonces, cambios sí, pero claro, la conciencia o el rumor o el generar noticias falsas o decir que tenemos que tomar lejía y la gente creérselo porque lo habló alguien que parece que tiene un liderazgo, pues son esas cosas con las que debemos combatir siempre, ¿no? Vamos a ver cuáles son esos códigos de ciudad y esa ciudad que queremos, ¿no? El ensueño. Al final estamos en una carrera de soñadores que tienen que ser técnicos y que se tienen que centrar casi como científicos en los datos para generar de verdad cambios en las ciudades. Tenemos esta foto que es un poco caricaturesca, que es del distanciamiento social y los recursos que se inventan las personas para poder seguir con la nueva forma, ¿no? Y vamos aquí con imágenes, un poco del puente de Brooklyn, en medio de la cuarentena. Tenemos también este tipo de imágenes de estas calles que siempre vemos en todas las imágenes, súper llenas, con tanto tráfico, que ahorita se ha convertido en esto, ¿no? En ciudades casi fantasma. Y que tenemos cosas como esta, que el espacio público también ya que no es muy antiguo el hecho de hacer fosas o llevar a los muertos en un solo lugar, que esto está invadiendo la calle y están haciendo un montón de cosas a nivel público, ¿no? No lo estamos viendo porque no estamos afuera, pero
el cubrirlo significa que se está viviendo en el mismo espacio público, ¿no? Y este es un ejemplo de una de las avenidas más importantes de Madrid, es la Castellana. Esta avenida siempre está llena a no más poder porque también alimenta una entrada de la M30, que es uno de los anillos viables de Madrid. Entonces esto siempre está lleno. Esta imagen de uno de los sitios más icónicos del centro de la ciudad, el edificio Metrópolis, donde casi ni se ven personas, solo carros de emergencias o que tenían algún destino público, ¿no? Estaciones de metro como es Sol, que es la estación principal de Madrid, en realidad, porque es la que queda en la Plaza de Sol, totalmente vacía. Estamos hablando que esta estación contiene varias líneas de metro, además de un tren que alimenta también a una de las estaciones más importantes del país, que es Atocha, y totalmente vacías, ¿no? Las consecuencias de esta cuarentena. Esta imagen principal la he tomado yo en mi ciudad cuando hemos podido pasar de fase. Casi todo el mundo está tratando de atrasar las fases lo más que puede para no tener tanto contacto con los demás. Entonces vemos que en esta época de que llega el calor a esta ciudad, está lleno de barcos, yates, gente. Esto está completamente lleno de mesas. Por acá paseando, estamos viendo aquí esta parte de aquí, este cubo que se ve, es el museo. Es lo que está viviendo, pero no solo eso. Acá tenemos de nuevo el perfil de la Rambla, pero en la actualidad vacío. Cuando por aquí esta es una de las estaciones más importantes de metro, nunca se puede ir ni un día, o sea, siempre está con gente, sea invierno, sea verano, sea cualquier fecha. O estas vistas panorámicas que hicieron con un dron la Universidad Politécnica de Valencia, en Benidorm, ¿no? En Valencia, todo esto, le hicieron un recorrido y este tipo de oraciones que hacía la gente motivando a los demás para que se quedaran en casa, para que aguantaran la ansiedad y las ganas de salir, ¿no? Y por supuesto los horarios que se generaron después de varias semanas, un mes de confinamiento para poder pasear a los niños, ¿no? En el Museo Guggenheim de Bilbao. Pero vamos a ver otras cosas, otras realidades, las que no son Europa, ¿no? Como lagos en Nigeria. Antes de que empezara la pandemia, este tipo de imágenes controlando la temperatura, viendo quién estaba enfermo, quién no, quién podía ingresar al país o quién se le ponía cuarentena sí o sí, o en Surabaya de Indonesia, el distanciamiento que ha creado para sus cultos religiosos. Y Buenos Aires, Argentina, estos módulos que son parecidos, no sé si hayan visto el ejemplo de Transmilenio en Bogotá, que son estos megabuses, y en Rabat, Marruecos, el recurso de las personas para esto. Claro, no todo el mundo tiene el recurso de tapabocas y estas cosas, ¿no? Pero eso, vamos, sigamos viendo cómo viven los demás también esta situación, ¿no? Que no es una cosa local, que ahora con la comunicación todo también sea
extendido mucho más rápido, fue más difícil de contenerlo, nadie se lo creía. ¿A qué gobierno le dices y a qué país le dices que tiene que cerrar a toda la población? Porque en China había una enfermedad extraña, entonces nadie creía que... Y pasó en Italia y pasó en España, y hasta que no pasó al límite la gente no tomó avance, ¿no? Por ejemplo, medidas como las que tomó tardíamente Estados Unidos o las que tomó Brasil o Suecia, que en este momento estaba leyendo un artículo de esta mañana de que están preocupados por los índices de Suecia, porque ellos no han decretado ni cuarentena ni nada por el estilo, pero se ve que cada día aumenta la cantidad de muertes. Entonces, medidas como las de Bangkok, Tailandia, Lima, Perú, o Chennai, India, o Damasco en Siria, que estas son más imágenes parecidas a las del contexto latinoamericano, ¿no? El que te fumiguen en la cara independiente de que estés o no estés allí, o limpiar las calles. Esto es más de nuestro contexto, pero podemos hacer un salto a este tipo de medidas, ¿no? Como los que tienen dinero, como los holandeses que tienen este sistema ahorita para avanzar de fase y estar en cuarentena, ¿no? Que es atenderlos en cubículos de cristal, donde se desinfectan cada vez que terminan y parecen muy alegres. Pero también están este tipo de medidas que se han dado en Nueva York, que es hacer círculos con un distanciamiento, donde todos pueden estar solo con su círculo personal, o esto en Asia, que es compartir las mesas, que es algo como muy común, pero claro, no del todo. Y medidas como estas que se han tomado, que es hacer tu cuadrito, pero claro, este cuadrito está al mismo ras del otro cuadrito que está pegado de la señora, que en realidad son como absurdos, ¿no? Y acá estamos, el refugio y nuestras propuestas, ¿no? Y nuevas propuestas de esto. Tenemos, estas eran las imágenes que se daban en las ciudades del mundo, de personas enclaustradas en las casas sin ver a nadie, ¿no? Pero estas son imágenes de una barriada en India, y también cómo lo viven, ¿no? Las personas que no tienen una casa tan como las de la espalda. O las celebraciones que se hicieron en los balcones en Bombay, y de que estas cosas ya no están funcionando, que esta habitabilidad es imposible, ¿no? Como estos pasillos donde se alimentan luego pero claro, no nos deja no es ni intimidad, sino que no nos deja espacio para afrontar este tipo de cosas. Indiferente está en los que están unidos o los que no están. Y estas son cosas que pasan más en Europa, que personas que se conocieron por el balcón, porque después de tantos días de cuarentena fue lo que fue apareciendo. O cosas como en Asia, en Wuhan, este hombre saliendo a tomar la luz, ¿no? Esta es una imagen que he tomado yo para hacer una reflexión sobre esto, ¿no? Del balcón, de cómo desde lo grande y esas medidas como las de Barcelona para ventilar la ciudad también se llevan a la célula más pequeña de la arquitectura, ¿no? Como la habitabilidad más pequeña. Entonces, este tipo de cosas, que es el cerramiento de los balcones para utilizar más metros cuadrados, ¿no? Lo que antes era aprovechamiento
de metros cuadrados. Esto en realidad aquí es ilegal, pero entonces lo convierten en parte de su salón de nuevo y van a creer que tienen más espacio. Pero ha llegado esto de la pandemia y se han dado cuenta que este balcón era el que les gustaba, ¿no? El que aquí veía yo gente saliendo a desayunar, a tomar el sol, porque literalmente aquí no se podía salir de casa. Entonces imagínate tener 40 días a personas encerradas todas cuando no se podía sino salir uno de casa y todos estábamos encerrados, sin tomar luz, sin tomar nada, sin ver a nadie. Entonces son este tipo de cosas las que ir viendo, ¿no? Como para concluir, les dejo esta oración de Karl Popper, donde el aumento del conocimiento depende por completo de la existencia del desacuerdo. Entonces yo quería contarles sobre Karl Popper, que él es un hombre que hablaba sobre las ciencias empíricas que nunca pueden ser probadas, ¿no? Pero sí pueden ser falseadas, y esa es una palabra importante, falsear. O sea, ¿de verdad me voy a creer esto? Él decía que todo debe ser examinado y experimentado para poder decir si sí es una ciencia o no lo es. Entonces, esta reflexión, ¿por qué la hago? Porque después de que hemos visto todo el transcurso a nivel de la historia, de cómo las ciudades toman de verdad medidas con mucho tiempo después como de reflejo, sabiendo que casi todos los cambios importantes en las ciudades han sido consecuencias de medidas contra problemas pandémicos o sanitarios, y que todavía no tengamos como esas ganas de investigar qué es lo que ocurre, ¿no? Qué es lo que nos pasa. Acá les dejo un poco de bibliografía, que en realidad son páginas que ustedes pueden visitar. Esta en especial es una app que les puede guiar por la historia a medida de que vean cómo van pasando las pandemias, ven el crecimiento de las ciudades. Entonces está muy interesante, la han creado para ver, es como una herramienta educativa en Estados Unidos, y la verdad que me pareció súper interesante para las personas que quieran investigar un poco más. Y no sé, muchas gracias por escucharme y no sé, a ver si tienen alguna pregunta más sobre esto, podríamos... Sí, muchas gracias, Lady, por ese trabajo investigativo que ha hecho y que pues nos ha compartido el día de hoy, que ha sido muy enriquecedor porque hemos visto un poco de todo, ¿no? Es un tema que da pie a abrir a otras subtemáticas y nos da pie también pues a investigar sobre diferentes líneas que pues nos llevan a soluciones y que nos llevan a conocer un poco de la historia y cómo se ha suscitado, cómo se ha resuelto ciertas problemáticas relacionadas con las pandemias en épocas pasadas y también pues en la actualidad. Entonces yo no me queda más pues que agradecerle nuevamente. No sé si ahora pues vamos a dar paso ya, más bien dicho, vamos a dar paso a que los chicos pregunten y hagamos un pequeño conversatorio de unos 15 minutitos para dar ya a cierre con esta clase síncrona.